¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios los bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes nuevamente la bendita y gloriosa palabra de Dios. Este es un día maravilloso que el Señor nos da para que le sirvamos y lo adoremos. Este es su servidor, el pastor Argemiro Calderón, les habla en el nombre del Señor y les ama y los invita a reflexionar en el tema titulado ¿qué significan las bienaventuranzas en la Biblia? Y para ello vamos a estar mirando las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento y ver sobre todo lo que nuestro Señor Jesucristo afirmó en el Santo Evangelio de San Mateo y también en el Apocalipsis. Quiero que entremos en esta reflexión. Hay tantas necesidades en el tiempo actual y tantas cosas que se ven en el mundo que inclusive la palabra felicidad está tan desgastada, porque en cada momento que se habla de un cumpleaños, de una fiesta, de un acto solemne, entonces la persona habla de felicitaciones, pero la pregunta es realmente la persona feliz en la actualidad con lo que hace, o con la fiesta, o con el cumpleaños, o con cualquier otra cosa, o con el dinero que tiene, o las cosas o las posesiones? ¿Es feliz en el matrimonio? ¿Realmente es feliz en el hogar? ¿Es feliz en el trabajo? ¿Es feliz en la familia? Así que todas estas cosas nos llevan para que reflexionemos si realmente la felicidad, la dicha de una persona en el siglo XXI es experimentado por la persona humana o solamente son palabras, porque las palabras se pronuncian y se envían a otros, pero no siempre en la práctica son lo que decimos en las palabras. Vamos a mirar que la palabra bienaventurado y bienaventuranza vienen entonces del hebreo, del arameo inclusive, pero significa algunas cosas, algunas raíces. Por ejemplo, la palabra barak significa bien o bendito o bendición. De esa palabra se deriva la palabra rodilla y significa que en aquel tiempo entonces la persona estaba de rodillas ante Dios o ante alguien para recibir bendición, para recibir poder, para ser prosperado, para ser feliz, para alcanzar riquezas o éxito, o para longevidad, es decir, larga vida. La palabra también significa del griego makarios, entonces viene también y significa lo mismo, bendito. En dos ocasiones, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se dirige la palabra bienaventurado al Dios Todopoderoso, bienaventurado y solo eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? En 1 Timoteo 6:15. Pero regularmente se refiere a la persona humana. Cuando la persona humana se dirige a Dios para decirle bendito o bienaventurado, quiere decir que Él es el origen de todo bien, de todo lo bueno. Como Santiago 1:19 dice, de Él desciende todo lo bueno, todo el bien desciende del Padre de las luces. Queridos, la palabra bienaventuranza entonces connota esa actitud o un estado de felicidad, más bien, un estado de felicidad, de contento, de alegre, de satisfacción. Veamos a grosso modo en el libro de los Salmos, por ejemplo, hay una cantidad de salmos y voy a mencionar algunos que nos hablan de la palabra bienaventurado. Y comenzando con el Salmo 1, por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. De tal manera que el libro de los Salmos, que son 150 salmos, nos comienza con el Salmo 1 diciendo bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, prosperado, bendecido. Inclusive en el Salmo dice, y todo lo que hace prosperará, para referirse que la persona que anda en el camino del Señor, que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, no ha hecho causa común con el impío, que no hace pactos con los malvados, entonces esa persona puede ser feliz, puede ser bienaventurado. Bienaventurado entonces es aquel que conoce la palabra de Dios, la ley de Dios, dice allí, pero en ella medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. Alcanza la justicia, la vida y el fruto para bien. Entonces, queridos, de esa manera encontramos que los salmos comienzan a darnos esa connotación verdaderamente para nosotros hoy en día encontrar esas bienaventuranzas. Más adelante sigue hablando el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 32. En el Salmo 32, versículos 1 y 2, el salmista nos habla de la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado. Dice, por ejemplo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vea, la bienaventuranza va ahora al perdón, relacionado directamente con la persona humana, que es perdonado y cubierto su pecado y a quien Dios ya no inculpa de iniquidad, o sea, la raíz de ese pecado ya no está en su espíritu, dice el versículo 2. Pero en el Salmo 40 y 41, el 41 entonces dice también, bienaventurado aquel que piensa en el pobre. Entonces ya habla de la actitud de aquel que es feliz, prosperado y bendito por Dios, para pensar en el necesitado, en el pobre. Y en el Salmo 41 también, entonces bienaventurado aquel que teme al Señor. Pasamos de ahí al Salmo 84. En el Salmo 84 también dice, bienaventurado el que habita en tu casa, refiriéndose ya a la adoración, al culto en el templo de Dios en Jerusalén, pero refiriéndose hoy en día realmente al que pertenece a la casa de Dios, a la iglesia que pertenece a ese templo santo y espiritual del Señor. Y bienaventurado también dice en el Salmo 84, el que tiene en el Señor sus fuerzas, es decir, no en sí mismo, sino en Dios. Hoy en día se habla mucho que la energía está dentro de sí mismo y que todo el poder y todas las cosas están dentro de uno mismo. Pero la palabra de Dios, la revelación divina, nos dice lo contrario. Nuestra fuerza, nuestra vida, el poder viene de Dios. Y el que recibe ese poder es bienaventurado, como ya dijimos, ese significado de la palabra bienaventuranza. En el libro de los Salmos continuamos, en el Salmo 112 nos habla de la bienaventuranza del hombre que teme al Señor y que en sus mandamientos medita cada día. Entonces allí esa bienaventuranza se transfiere y se transmite a su descendencia, versículos 2 y siguientes, a la administración de los bienes, a la justicia, la práctica de la justicia, el bien que hace en la sociedad, en la gente, en el pueblo donde vive, y sobre todo su descendencia, su familia, será bendita en la tierra y alcanzará la bendición. Del Salmo 112 pasamos
al Salmo 119. El Salmo 119 en varias partes, y también comienza diciendo, hablando, pero reitera lo que dice el Salmo 1, bienaventurado aquel que piensa y que medita en la ley del Señor. Entonces el Salmo 119, el Salmo más largo precisamente, nos habla de esa bienaventuranza del que medita en la ley del Señor, y todo el Salmo se refiere a la palabra de Dios. Pero realmente quiero concluir en el libro de los Salmos, en el Salmo 128. El Salmo 128 dice: la bienaventuranza del que teme al Señor. Bienaventurado aquel que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita cada día y medita. Dice entonces sus hijos, su esposa, bienaventurado aquel, dice, su trabajo, que come el bien de su trabajo, su hogar será prosperado, sus hijos crecerán, su esposa será como una vid plantada junto entonces a la mesa, y sus hijos serán bienaventurados. Entonces, amigos y hermanos, la palabra bienaventurado nos habla de aquel que teme al Señor, el que obedece, el que somete, el que cumple, el que medita en sus mandamientos. Los salmos terminan allí. Entonces hay algunos otras bienaventuranzas más adelante, pero tienen que ver con los mismos que hemos tratado ya. Pero quiero que pasemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento de San Mateo capítulo 5. Llamado Sermón del Monte, capítulo del 5 al 7, nos habla en los primeros 11 versículos el Señor de 8 o 9 bienaventuranzas. El Señor comienza esta enseñanza, dice el versículo 3, y subiendo al monte se sentó y le hablaba, y así enseñaba, abriendo su boca le enseñaba a la multitud la palabra de Dios. Y comenzó el Señor diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, pertenecer al reino de Dios es una bienaventuranza. Pero para pertenecer al reino de Dios hay todo un proceso del nuevo nacimiento, según Jesús se lo explica a Nicodemo en San Juan 3, y otras cosas. Pero están las otras bienaventuranzas, como le digo, son como 8, y allí, o 9, podemos encontrar realmente que el Señor enfoca el Santo Evangelio con estas enseñanzas para llevar al hombre, aquel que entra al reino de Dios, porque es el Evangelio del reino de Dios. Entonces comienza llevándonos a aquellos que es feliz, que puede ser dichoso, que es prosperado, que alcanza el éxito, que alcanza la longevidad y que alcanza la dicha. Leamos por lo menos alguna. Ya cité la primera. El segundo dice: bienaventurados los que lloran. Luego, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vea, esto es, si tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados, pero sigue diciendo: bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué ausencia hay de la misericordia hoy en nuestro país y en nuestro mundo, queridos oyentes? Bienaventurados los limpios de corazón. Mira esto, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está su corazón en este momento? ¿Está manchado por la corrupción, por la avaricia, por la envidia, por el odio, por el adulterio, por la mentira? Cada uno tiene que preguntarse a la luz de la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del Señor Jesucristo. Y esto sí que muchos lo hemos padecido. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Con estas son 9 las que Jesús enumera aquí. Y hay otras partes del Santo Evangelio. En el Evangelio de San Lucas 6 también hace una recopilación de las bienaventuranzas, como unas 3 o 4 más. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que son apartados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, pero es lo que el Señor quiere, que nosotros alcancemos la felicidad. Y por eso comencé explicando en esta reflexión
realmente, ¿es feliz el hombre actual? Usted que escucha este video, que escucha esta palabra, ¿ha alcanzado la felicidad? Yo quiero terminar la última parte de esta reflexión yendo al último libro de la Sagrada Biblia, en el Apocalipsis, porque del capítulo 1 y versículo 3 nos dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice, y obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de estas profecías y de la segunda venida del Señor. Bienaventurado, entonces oiga bien, los que leen y los que oyen. Si usted no puede leer por cierta razón, por alguna circunstancia, pues escuche bien, dice, porque los que oyen, pero también los que obedecen, oyen y obedecen. Entonces hay que oír. Si no puede leer o no sabe leer, bueno, hay muchas personas que escuchan esta reflexión. Entonces, oiga bien, escuche bien y obedezca. Dice, los que obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 7 veces en Apocalipsis se repiten las bienaventuranzas, pero yo me refiero a esta y a las 2 últimas en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a concluir en el capítulo 22 del libro, hablando en el versículo 7, buscamos por acá, que nos habla de, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda, otra vez el que obedece, guardar equivale a obedecer. Dice, las palabras de las profecías de este libro, es decir, está reiterando lo del capítulo 1, versículo 3 al empezar el libro de Apocalipsis. Entonces, nuevamente, en la felicidad o la dicha que alcanza la persona es si obedece las palabras escritas en este libro. Pero miremos en el versículo 14 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, oiga bien, derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Aquí está hablando de la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad celestial, la patria celestial, el hogar de Dios, el hogar de los salvados, el hogar de los redimidos, el hogar que nos espera a los que creemos en el Señor. Pero ¿qué dice el texto? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Esta frase, lavar sus ropas, equivale a la limpieza, a la purificación, a la santificación del creyente de toda iniquidad, como ya hablamos en el libro de los Salmos. ¿Ve? Entonces, el Salmo 32, ¿no? Cuya iniquidad, cuyo pecado es perdonado, cuya transgresión es quitada, tiene que ser lavado. ¿Y con qué es lavado? 2 cosas, con la misma palabra de Dios. Efesios 5:26 dice que la palabra de Dios, el lavamiento de Dios por la palabra, y en Tito 3:5. Y también en otras partes de la Sagrada Biblia, en Juan 13, el Señor dice, ustedes ya están limpios con la palabra que les he hablado. Pero también la limpieza viene por la sangre del Cordero, y es la que realmente limpia y perdona nuestros pecados. La sangre que Jesús derramó en el Calvario es la que limpia y lava el espíritu humano, el corazón del hombre, por negro, por sucio que esté, por muchos pecados, mucha iniquidad que haya. Si hay un verdadero arrepentimiento, como el ladrón que estando en la cruz se arrepintió y Jesús le ofreció esta patria celestial, el paraíso celestial. Amigos, realmente la palabra de Dios es gloriosa. Bienaventurados entonces los que lavan para tener derecho. Si usted entiende esta palabra, hoy en día vivimos en un mundo contaminado, un mundo pervertido, un mundo corrompido, un mundo injusto, un mundo repleto de corrupción, repleto de injusticias, de mucha maldad, de mucha iniquidad en el corazón, en el espíritu humano. Pero viniendo a Jesús, viniendo a Jesucristo arrepentido,
puede lavar su cuerpo, su espíritu, su alma y su cuerpo. Puede ser lavado, limpiado, perdonado, sanado y salvado por la gracia y, como ya vimos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo necesita realmente, como en una serie anterior expuse, un encuentro personal y verdadero con Jesucristo. Es el único que puede cambiar la mentalidad, que puede cambiar el corazón, transformar vidas, transformar el espíritu, desarmar esos espíritus repletos de odio, repletos de homicidio, de adulterio, fornicación, de inmundicia, de toda perversidad. Eso lo quita solamente Jesucristo, enseñando su palabra y lavándolo en la sangre que Él vertió. Ese es el río de Dios, es la fuente que limpia y perdona y lava para recibir la vida eterna y tener, dice, parte en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial, en la patria celestial. Queridos amigos, querida persona que nos escucha y que me escucha en esta hora, lo invito a reflexionar, lo invito a arrepentirse y venir a Jesucristo para que sea bienaventurado, para que ha entendido usted realmente el significado de la palabra bienaventurado y bienaventuranza. Aquel que es de rodillas recibe bendición, comencé diciendo. Aquel que recibe la bendición del Todopoderoso para ser prosperado, para ser bendito, para tener larga vida, para ser feliz. La verdadera felicidad es la que se encuentra acudiendo a Jesucristo. Es la que se recibe, y sobre todo la felicidad eternal, porque por eso termina en las Santas Escrituras, toda la Biblia, en Apocalipsis 22:14, hablando de la bienaventuranza del que tiene derecho para entrar en la patria celestial y que ha lavado realmente, ha sido lavado por la sangre del Cordero, limpiado. Efesios 1:7 dice, para recibir el perdón y la limpieza por la sangre de Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Amigo, acérquese a Jesús hoy. Este mundo va y está hablando las palabras de esta profecía. Obedezca, acérquese, obedezca, cumpla para llevar a cabo en la vida personal, la vida ética, la vida moral, la vida familiar, la vida de matrimonio, la vida como un empleado, como un trabajador, para una vida honesta, una vida feliz, donde usted encuentre en su empresa, en su negocio, en su cargo, su trabajo, su empleo, usted pueda ser feliz viniendo a Jesucristo en cualquiera de las áreas que se encuentre, sea un trabajador, sea un empleador, sea un empresario o sea un trabajador, un empleado, sea quien sea, un ingeniero, médico, abogado, lo que sea, un político, un gobernante. Si no viene a Jesús, no va a encontrar la felicidad, la bienaventuranza y menos el derecho. Oiga bien, menos el derecho de participar y entrar en la patria celestial. El mundo que estamos viviendo está anunciando que ese tiempo llega, y por eso terminamos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurados los que leen y los que oyen y obedecen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y en el último capítulo de la Biblia y del libro de Apocalipsis, entonces es la invitación. Usted puede tener muchas otras cosas. Ahora, usted puede tener mucha prosperidad, puede tener carros de alta gama, puede tener casas lujosas y de mucho valor, y viajar por el mundo, y tener aviones, y tener todas esas cosas. Pero si no tiene a Jesucristo, si no tiene el perdón, si no tiene la limpieza por la sangre del Cordero, ¿qué dijo el Señor en San Marcos capítulo 9? Dice, ¿qué le aprovecha al hombre, a la persona, si se gana todo el mundo y pierde su alma? Amigo, si pierde su alma eternamente,
no va a tener felicidad, no va a alcanzar la bienaventuranza eternamente, no por un tiempo, no se alcanza. Dice, pierde su alma, es decir, la perdición eterna en el infierno. Y no estoy asustando a nadie, estoy advirtiendo, estoy anunciando el evangelio del reino de Dios, como Jesús comenzó en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ser pobre de espíritu significa reconocer esa pobreza, esa necesidad espiritual. Eso significa en nuestro lenguaje actual. ¿Ve? Entonces, es bienaventurado si reconoce que necesita a Jesucristo, que necesita el perdón, que necesita la vida eterna. Es un necesitado, ¿no? Puede tener muchos millones y millones de dólares o de euros, pero si no tiene a Cristo, si no tiene el perdón, dice Jesucristo, ¿qué le aprovecha? Dice el texto sagrado. Si se gana el mundo entero, es decir, si es dueño del mundo, pero pierde su alma, ¿qué le aprovecha? Es una frase para tener en cuenta, mi amigo. Hoy lo invito para que reflexione y para que venga Jesús. Usted puede acercarse a Cristo a través de la fe, porque así dice la palabra, dice que el que se acerca creyendo en el Señor Jesucristo obtendrá la vida eterna. San Juan capítulo 6, verso 47. Acérquese así en fe a Jesús a través de la oración, porque es a través de orar y creer en el Señor. Dígale así: Padre Dios, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en Jesucristo como mi Salvador. Perdóname, yo quiero ser y alcanzar la bienaventuranza de la vida eterna, de la patria celestial. Quiero alcanzar esa prosperidad que tú das. Quiero ser feliz realmente como está escrito en la Sagrada Biblia. Yo lo recibo por la fe y recibo a Jesucristo. Creo en Él, perdóname, como dice el Salmo 32, todas mis iniquidades, mis pecados. Quítalos, bórralos para yo tener derecho a la patria celestial. Yo quiero tener ese derecho por medio de que la sangre del Cordero me lave y me limpie. Dame esa oportunidad hoy. Yo la aprovecho y recibo a Jesucristo. Perdóname, Señor. Padre, creo en ti, recibo a Jesús como mi Salvador. Amén y amén. Lo bendigo y pido a mi Padre en el nombre de Jesús que lo bendiga y le abra el entendimiento y le haga crecer esa fe para recibirlo, para creer en Él, para vivir y obedecer los mandamientos y lo que está escrito en este libro sagrado. Y el Señor lo hace a través de su Santo Espíritu. El poder del Espíritu Santo viene sobre usted cuando lo recibe a Él. Y el poder del Espíritu lo sella y lo hace propiedad del Padre Eterno. Lo guía, lo enseña, le abre el entendimiento para comprender las Santas Escrituras. Y le da fuerzas, como dice los salmos: bienaventurado el que tiene en el Señor sus fuerzas, en Dios, en el Espíritu Santo. Él es el que da poder para vivir la vida cristiana y para obedecerle al Señor. Es el Espíritu el que le da el poder. Gloria al Señor. Amigo, Dios lo bendiga. Muchas gracias por escuchar este video. Comparte este video con todos sus contactos. Compártelo a todos los que usted tenga en su lista de contactos. Otros están necesitando esta palabra, muchos en este mundo, muchos realmente en nuestra sociedad, en nuestro país y fuera de nuestro país. Hasta el próximo video, que el Señor los continúe bendiciendo. Amén.